La dependencia es una subordinación, ¿no? A otra persona, en este caso es como a la pareja, pues, ¿no? En el sentido de que te tienen que calmar afectivamente, ¿no? Y sientes como una necesidad constante de estar con la otra persona, casi casi como una adicción. ¿Cuáles son las causas, ¿no? De la dependencia? Primero que nada, pues obviamente la historia personal, ¿no? La historia familiar, cómo fue tu entorno, incluso qué creencias hay en tu familia, ¿no? Respecto de cómo deben de ser las relaciones, qué papel juegan las mujeres, ¿no? En el mundo, en las relaciones. Sartre dijo, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y de eso se trata, de tomar lo que hay, lo que nos fue impuesto o heredado, y moldearlo para buscar ser nuestra mejor versión. Y aquí conoceremos a esos personajes que se han atrevido, que se han arriesgado a transformar su realidad, y espero que tú y yo encontremos la motivación para hacer lo mismo. Yo soy Cristela Gutiérrez y esto es Entornos Podcast. ¿Alguna vez te has preguntado por qué parece tan difícil soltar incluso cuando duele? Hoy hablaremos con la psicóloga Alba Gómez de esos lazos invisibles que nos atan y que nos hacen perder nuestra esencia en el intento de complacer a otros. Hablaremos de la dependencia emocional. Yo soy Cristela Gutiérrez y esto es Entornos Podcast. Gracias por acompañarnos una semana más en este episodio donde hoy vamos a hablar de un tema que considero que a las mujeres en especial nos va a funcionar mucho y es la dependencia emocional. ¿Por qué las mujeres estamos ancladas en muchas ocasiones a tener una pareja? De eso vamos a hablar, como lo escuchaste en la presentación de este episodio, con nuestra especialista del día de hoy. Ella es psicóloga, ella es Alba Gómez. Me doy feliz de que esté con nosotros. Alba, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Platícame, Alba, antes de empezar así como de lleno en el tema, ¿cómo es que descubres tú que te interesa la psicología y de repente te encuentras también trabajando con mujeres en estos temas? Bueno, a mí siempre como que desde chica me llamaba mucho la atención como pues escuchar los problemas de los demás, un poco el chisme, un poco el interés por el otro. Y primero estudié otra carrera que fue Relaciones Internacionales y ahí fue que dije, no, o sea, no es lo mío definitivamente. Y bueno, ya me enfoqué en psicología, luego me enfoqué en psicoanálisis y lo que sí veo mucho pues es que están mucho, o sea, el tema principal por el que llegan las personas son las relaciones de pareja, ¿no? Ahorita ya está más o menos equilibrado, van muchos hombres también a terapia, pero en su mayoría pues son mujeres las que están como buscando respuestas, ¿no? Y ahí tú puedes pues descubrir o entender todas esas formas en que las mujeres podemos manejar la dependencia emocional, ¿no? Porque son muchísimos los casos y ya no los platicarás. ¿Qué debemos entender por dependencia emocional? O sea, ¿cómo la describirías tú y cuáles son esos principales síntomas que tú has visto en tus pacientes, sin ventanear ni una? No. Bueno, la dependencia es una subordinación, ¿no? A otra persona, en este caso es como a la pareja, pues, ¿no? En el sentido de que te tienen que calmar afectivamente, ¿no? Y sientes como una necesidad constante de estar con la otra persona, casi casi como una adicción, ¿no? Uh-huh. Los síntomas, pues, varían mucho. Lo principal es como pensamientos obsesivos, ¿no? O sea, todo tu mundo gira en torno a tu relación, a tu pareja, en si él está bien, si está mal, si amaneció de buenas, si amaneció de malas, ¿no? Como que todo va girando en torno a él. Y bueno, depende, ¿no? O sea, hay casos en los que ya hasta depende de cuánto lleve de tiempo esa relación, hasta enfermedades físicas, ¿no? Muchas veces ansiedad y depresión, bueno, son así como básicas. También hay como mucho, bueno, como síntomas ya que no son tan físicos, por ejemplo, empiezan mucho con el control, ¿no? Como a querer estar como, pues tal cual, haciéndose cargo de la pareja, de todo lo que hace. Entonces eso pues desgasta mucho, ¿no? Hay personas que ya hasta tienen alteraciones en el sueño, pueden tener conductas de trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? O sea, van siendo como muchas cosas que se envuelven en este tipo de relaciones patológicas, ¿no? Cuando hablamos de dependencia, en este caso vamos a hablar mucho más enfocado en el tema de mujeres, de la dependencia de las mujeres hacia su pareja. Alba, ¿cómo decimos, por ejemplo, qué trato de llenar, qué vacío trato de llenar
por creer que necesito a esa persona. ¿Y por qué hay personas, creo que eso es importante, por qué hay personas que nos detonan algo que nos hacen quererlas tener ahí? Porque hay otras que por más que te buscan, tú dices, no, gracias. Pero hay unas que despiertan como todas esas, ese algo adentro que te hace querer tenerlo sí o sí. Bueno, yo creo que hay que irnos como al inicio, ¿no? O sea, como que ¿cuáles son las causas, no? De la dependencia. Primero que nada, pues obviamente la historia personal, ¿no? La historia familiar, cómo fue tu entorno, incluso qué creencias hay en tu familia, ¿no? Respecto de cómo deben de ser las relaciones, qué papel juegan las mujeres, ¿no? En el mundo, en las relaciones. Muchas veces sí tiene que ver a lo mejor con... Bueno, nadie tiene la infancia perfecta, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, al inicio sí es muy importante como que sí se haga un vínculo sano, fuerte, ¿no? Con nuestros objetos primarios, que pues, son nuestra mamá, nuestro papá, ¿no? Y muchas veces desde ahí ya viene como todo medio torcido, ¿no? O sea, hay familias que, por ejemplo, están los papás y no se hablan, ¿no? O sea, están casados, tienen mucho, pero ni se hablan, ni se soportan, ni nada, y ahí siguen, ¿no? Entonces ya desde ahí pues uno va viendo, ¿no? Cómo tú te haces la idea de las relaciones, ¿no? También muchas veces ahora está como muy de moda esto de las heridas del abandono, del rechazo, todo eso. Y puede ser, o sea, puede decir que a lo mejor sí hubo un abandono, no sé, de parte del papá o incluso de la mamá, ¿no? Adicciones que tengan los papás, o sea, todo eso sí te va haciendo que tengas como una identidad muy débil, ¿no? O sea, como a lo mejor no desarrollaste muy bien como toda esta autonomía o el sentirte segura de ti misma y como sí con mucha carencia afectiva, ¿no? También, bueno, otro aspecto es la baja autoestima, ¿no? Que ya se refleja mucho, por ejemplo, incluso en que te da miedo dar tu opinión, ¿no? En tu relación, o sea, no te animas ni siquiera a decir, lo que tú necesitas, lo que tú quieres, todo eso empieza como a afectar. Tú no te sientes segura de ti misma, ni físicamente, ni intelectualmente, ni en nada, ¿no? Entonces es como que el otro es lo más maravilloso del mundo. Y ahí a lo mejor es lo que dices de las personas que no con todos te enganchas, ¿no? O sea, sí hay como un roto para un descosido, ¿no? Como dicen, entonces a lo mejor es un hombre que también le cuesta mucho trabajo sostenerse al mismo. Y muchas veces en estas relaciones no es como que sean una pareja, sino que la mujer se convierte casi en la mamá, o se convierte en la asistente, o se convierte en maestra, en un montón de cosas, menos en la pareja, ¿no? Entonces se hace, sí, como dices, enganche con estos hombres que a lo mejor tampoco ni se sostienen por ellos mismos, ¿no? Pero encuentran a una persona que, bueno, se va a hacer cargo de eso, ¿no? De repente ahorita que lo estás comentando, pensé, esa dependencia, ese sentir que esa persona me tiene que elegir a mí, quiere quedarse conmigo, o que esa persona me necesita. Yo quiero generar esa necesidad. Puede venir de que tal vez en mi crecimiento no me sentí tan importante para mi familia, no me sentí tan integrada a algo, no sentí que siempre fuera yo a la que elegían. Puede ser por ahí también, que entonces quieres inconscientemente pues ser parte fundamental de alguien. Esa es una característica como también muy, muy básica, ¿no? De las relaciones de dependencia, o sea, no es una relación de amor, es una relación de necesidad, ¿no? Entonces sí es justo eso que dices, que el otro me necesite, ¿no? O sea, ya el amor ya queda pues de lado, pues, ¿no? Entonces sí tiene que ver sobre todo con esta baja autoestima, ¿no? O sea, tú no creerte importante y sí, a lo mejor sí hubo esta parte de, como dices, de que no te hicieron sentir importante o sí, como no sentirte tomada en cuenta, pero bueno, al final sí es como proceso personal de cada quien ir como armando esta parte de la identidad y de la fortaleza interna, ¿no? Pero sí hay como una deficiencia ya desde los inicios, ¿no? Ahora sí que conforme vamos creciendo, la responsabilidad de uno mismo es importante, ¿no? Había, o a lo largo de los años, nos era fácil hablar de la dependencia o de que las mujeres no hacían ciertas cosas por la cultura de la que venimos, ¿no? Donde la mujer por muchos años fue su papel principal o su rol principal era como esposa, como madre, y si le tenía suerte y si tenía oportunidades, pues podía apostar por algo más, ¿no? Podía apostar por alguna profesión, alguna carrera o algo. Ahora los tiempos han cambiado. Antes decir, bueno, pues es que se va a quedar ahí,
o va a estar ahí siempre, tiene que ver mucho con el que, pues es que ella no trabaja y le daban dinero, o estaba con el marido porque la mantenía, o era el sustento. Ahora no pasa lo mismo, Alba, ahora es distinto. ¿Por qué la mujer no ha evolucionado tanto en ese aspecto? Bueno, yo creo que sí, como dices, es como mucho cultural, ¿no? O sea, sobre todo aquí en nuestro país, sí es como que la mujer tiene que ser sometida y abnegada, ¿no? Sumisa y abnegada, y eso se venera mucho, pues, ¿no? Es como que se tiene en el pedestal a esta mujer que aguanta un montón de cosas o que está ahí incondicionalmente, ¿no? Entonces, yo creo que inconscientemente sí es esta creencia de que, aunque, porque está el otro extremo, ¿no? Hay mujeres súper exitosas que les va súper bien, que se sostienen solas, pero no tienen pareja, ¿no? Ay, pobrecitas. Entonces, como que queda como muy, muy marcado que una mujer, si no tiene una relación, si no tiene un hombre, bueno, en este caso, pues en las parejas heterosexuales, sí es como que está incompleta, ¿no? Entonces, y yo creo que sí es algo como, no que no tenga que ver, pero yo creo que la independencia económica y la independencia emocional sí van muy de la mano, ¿no? O sea, te puede ir muy, muy bien económicamente, pero tener una carencia de afecto y de amor propio muy grande, ¿no? O sea, y uno tiene amigas, ¿no? Que les va súper bien y que súper guapas, ¿no? Como decíamos hace rato, o sea, y los ves con hombres que dices, nomás lo está atorando y lo está deteniendo en su crecimiento, ¿no? Entonces no es como que no es que esté peleada una cosa con la otra, pero sí hay de todas maneras como un sentimiento de inferioridad, porque incluso les preguntas, ¿no? O sea, o ¿por qué sigues con él? Y ellas ni se sienten inteligentes, ni se sienten capaces, ni se sienten incluso bonitas, ¿no? Entonces sí hay como una falla pues ahí, ¿no? De estar necesitando más que relacionarse de otra forma, ¿no? Tú podrías, en tu experiencia y con el trabajo que has hecho ya con algunas pacientes, identificar si hay algunos como síntomas o características de una mujer que está desarrollando dependencia emocional. ¿Cuáles son, no sé, 3, 4 síntomas tal cual de esta dependencia? ¿Cómo sé yo? Porque tal vez me puedo sentir como que estoy muy aferrada a una relación, pero no la veo como que soy dependiente de eso. ¿Cómo podría ver esas alertas rojas? Yo creo que lo primero es que empieces a dejar de hacer tus cosas, ¿no? O sea, empiezas a dejar de salir con tus amigas o incluso dejas de ver a tu familia, porque prefieres estar todo el tiempo con él, ¿no? Es lo que decíamos hace rato, ¿no? Él se vuelve el centro de atención de tu vida y todo gira en torno a él, ¿no? Entonces empiezas a cancelar planes, típico que ya les cancelas a tus amigas, ¿no? Empiezas a dejar tus cosas, tus hobbies, ya en casos muy extremos hasta dejan de trabajar, ¿no? O sea, ya empieza a haber como un interés mayor en la otra persona, ¿no? La otra sería que te causa ansiedad si él está de buenas o de malas, o si sientes que tienes que estarle como pidiendo permiso para hacer tus cosas, para tomar decisiones, te empieza a costar trabajo como, pues sí, decidir por ti, ¿no? Incluso viajes o trabajos o tomar, no sé, algunos proyectos, como que empiezas a sentir que a lo mejor la otra persona se va a molestar o empiezas a sentir como que no vas pudiendo sola, pues, ¿no? ¿Qué otra sería? Bueno, lo que decíamos hace rato, empiezas a tener como muchos síntomas de ansiedad, ¿no? O empiezas a querer como saber qué está haciendo todo el tiempo la otra persona. Empiezas ya sabes, como empezar a revisar el celular, empiezas como a ponerte con conductas un poco más tóxicas. Y bueno, ahorita son las que se me van a ocurrir. Pero si hablamos justo de eso, tú dices, me imagino, se empieza a imaginar que empieza a creer que si toma esta decisión puede molestarse. A veces la pareja no te lo está pidiendo. Tú empiezas a creer que tienes que cambiar tu agenda para estar, que tienes que dejar de ver para no molestar, o que tienes que estar como siempre disponible para que esa persona esté feliz. No necesariamente él te lo pide. Sí, es como muy común eso. Sí, porque tú tienes la idea de que mientras más te entregues, mientras más des, mientras más disponible estés, el otro
Porque en este sentimiento de inferioridad, tú quieres como estar demostrando constantemente que vales la pena, ¿no? O que eres una persona que puede ser querida o amada, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo estás tratando justo de complacerlo, ¿no? Y sí, como dices, el otro a veces ni en cuenta y a veces hasta ya están hartos, ¿no? De que, porque es una responsabilidad bien grande también ponerle a la otra persona todo tu bienestar y todo tu tranquilidad, ¿no? Entonces, pues la otra persona hasta es como cuando tienes a alguien aquí todo el tiempo, ¿no? Pues lo que quieres es quitártelo, ¿no? Y tú crees que mientras más linda y más amable seas, vas a tenerlo más y al contrario, eso es como de las primeras cosas que hacen que la otra persona quiera empezar a huir, ¿no? De lo que me has comentado, me llama la atención esto que decías. Podemos ver algunos síntomas como esto de querer tener el control, querer siempre estar, saber dónde está siempre, que su agenda o mi agenda dependan una de la otra, ¿no? Que tomemos decisiones juntos hacia un futuro, etcétera. Y tú decías, también hay síntomas físicos. Incluso hasta enfermedades. ¿Te han tocado casos? ¿Cuáles han sido esos casos? ¿O cómo llegas a conocer estos casos donde esta dependencia genera una enfermedad? Ya al final, bueno, de una paciente que estaba en una relación muy, pues sí, muy tóxica, como le llaman ahora, de mucha dependencia, que aparte, o sea, llega un momento en el que tú dices, pues ya no puedo seguir así, ¿no? Porque no es solo la dependencia, o sea, la necesidad de estar ahí empiezan a haber como muchas consecuencias como maltrato, ¿no? O sea, porque la otra persona a lo mejor hasta se siente asfixiada, entonces empieza a ver como a lo mejor ya no sé, peleas, gritos, ya empieza a ver como otras cosas que son un poco más graves, ¿no? O simplemente el tú sentirte todo el tiempo que no te valoran, ¿no? O que estás ya como harta, ¿no? De esta parte, ¿no? De tú querer estar dando todo el tiempo y no sentirte correspondida, ¿no? Y bueno, entonces empiezas como a pensar así como, bueno, ya lo debería de dejar y es un proceso bien largo, ¿no? O sea, no te separas tan fácil. Pero esta chava tenía ya una infección ya pues en las vías urinarias, pues, o sea, pero ella sentía que era como de tanto que estaba ya como aguantándose porque no se animaba a terminarlo, pues, ¿no? Entonces sí era como, sí vimos por ahí, pues, ¿no? Que sí iba más en este sentido de la angustia de la separación, de no poder asumir, pues, que no quería estar en ese lugar porque aparte a ti te cuesta mucho, ¿no? Entonces dices, ¿cómo voy a soltar algo que me ha costado pues, muchos años, mucho esfuerzo, y siempre con la esperanza de que va a cambiar o que te van a valorar, ¿no? Entonces, sí hay, y bueno, muchas veces hasta colitis, gastritis, porque estás todo el tiempo en un estado como de alerta, ¿no? De que la otra persona no te vaya a dejar, ¿no? Entonces sí es como todo el tiempo estar como en un estrés constante, pues, que vea, ¿no?, que estoy, que vea que doy, que vea que valgo, que vea que sé, ¿no? Sí. Y creo que ahí tocas un tema como interesante porque entonces esas dependencias las seguiremos generando si no somos conscientes de algo. ¿En qué momento una persona puede empezar a romper esas dependencias? Sí, yo creo que eso es lo difícil, ¿no? O sea, porque para empezar tú piensas, esto es el amor, ¿no? Esto es la relación. O sea, si son y de todas maneras siendo con alguien más va a ser lo mismo. O sea, lo que siempre piensa, ¿no? De que todos los hombres son iguales, o sea. Y bueno, para empezar, ahora sí que el primer paso es aceptarlo, ¿no? Que estás en una relación donde no está siendo parejo todo. Y pues no es fácil, porque digo, al final también es como un miedo al abandono, un miedo a estar sola, ¿no? Entonces, si tu vida, haz de cuenta que pues te pegas a alguien, ¿no? Entonces, como que imaginarte, ¿no? Siquiera, o sea, lejos de esa persona, pues no, es muy difícil, pues, ¿no? Entonces, bueno, ya que tomas la decisión, bueno, para mí sí es súper importante, pues, estar en un proceso de terapia, ¿no? O bueno, tener como una red de apoyo de que sepas que va a haber alguien, porque también pasa muchas veces que en estas relaciones te aíslas mucho, ¿no? Porque te empiezan a pasar cosas que tú dices, qué pena contarle a mis amigas, qué pena contarle a mi papá. Qué pena que vean que me pasa eso, mejor no voy. Sí. O que ya le presté dinero y no me lo... No sé, o sea, como muchas cosas así, ¿no? Entonces te empiezas como a aislar y se vuelve como más difícil como tomar la decisión, pero digo, yo creo que uno en el fondo siempre siente que algo no está bien, ¿no? O sea, algo sí hay como alertas ahí que te van diciendo esto, ¿no? Que no te sientes querida, que no es la misma correspondencia, ¿no? Entonces,
sí, como ya que medio te diste cuenta de esas cosas, pues bueno, yo sí, claro que voy a recomendar que empiecen un proceso, ¿no? Para justo irte dando cuenta de dónde viene y de por qué te sientes tan angustiada, ¿no? De estar soltera a lo mejor, ¿no? Creo que esta dependencia se da mucho más en las mujeres que en los hombres, porque justo venimos de una cultura donde nuestras madres, nuestras abuelas, todavía nuestras tías, tal vez las generaciones de los veintitantos ya no lo estén viviendo de esa forma, pero yo creo que de la generación de los 30 para arriba todavía lo vivimos. El matrimonio es importante. Tu realización se concreta cuando tienes una pareja, porque entonces estás en todo tu apogeo. Y siempre era la solterona, la cotorrona, la quedada, ¿no? Si no tenías pareja, sin importar si eras plena, sin importar si eras feliz, el hecho era que no tenías a alguien más. Entonces, tú no tienes algo que todos los demás sí tienen, por eso nadie te quiere. Viene también por ahí. Sí, sí, sí. El otro día estaba escuchando una autora que se llama Coral Herrera, que tiene un libro, ay, se me fue el nombre. Pero bueno, habla de los mitos del amor romántico, ¿no? Y justo decía eso, ¿no? O sea, cómo las mujeres se nos ha como impregnado hasta en los comerciales, ¿no? O sea, ¿quién es la mujer feliz, no? La que está casada, la que tiene los hijos, la que tiene el perro, o sea, todas esas cosas que inevitablemente se te van quedando, lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, como que tú no eres una mujer completa si no estás con un hombre o con una pareja, ¿no? Cuando, pues no, o sea, uno tiene su trabajo, tiene sus proyectos, tiene su diversión, ¿no? O sea, todas esas cosas te hacen una mujer valiosa, pero sí, como dices, pues hay mucho la creencia de que una mujer sola, pues pobrecita, ¿no? Entonces está, pues sí, es como algo que te tienes que ir como deconstruyendo, ¿no? Y viendo que, como dicen, no hay medias naranjas, ¿no? O sea, entonces tú tienes que hacer tu vida y tener tus cosas y encontrarte con una persona que también tenga su vida y tenga sus cosas, porque sí, como dices, o sea, es como más común. No sé si sea más común, pero yo creo que sí las mujeres como que tenemos más esta apertura a querer estar mejor, ¿no? O sea, las mujeres son las que, no sé, están escuchando los podcasts, ¿no? Están buscando en libros, están buscando ayuda, o sea, te digo que no siempre, o sea, yo ahora sí en la consulta tengo muchos hombres que también están justo eso, ¿no? O sea, tratando de mejorar por ellos y para tener una relación mejor, pero sí siento que las mujeres estamos como un poco más abiertas a lo mejor, ¿no? Entonces, pues sí, digo, tenemos como un poco más de peso en las ideas culturales. Y en la educación, ¿no? Yo creo que mucha de la educación que juzgamos o que criticamos ahora del machismo viene inculcada desde una mujer por generaciones y generaciones, ¿no? Y esta parte que dices de que las mujeres estamos mucho más abiertas, creo que es parte de los movimientos, ¿no? Lo veíamos en algunos otros episodios de este podcast. Las mujeres tienen 100, 200 años luchando por su independencia y los hombres empiezan a sentir como que es momento de cambiar. Y sin embargo, también nos enteramos, y eso no es porque yo vea ventaneando, pues, pero más o menos, que te topas con historias de mujeres millonarias, famosas, súper bonitas, súper sexys, que le han invertido a hacer un montón de ejercicio, a estudiar un montón, que las ves dando conferencias, que las ves haciendo películas, y resulta que están con un tipo que las engaña, que las golpea, que las hace sentir pequeñas, ¿no? Así, y de verdad se lo compran. Porque pudiésemos decir, híjole, eso no le pasa a todo el mundo ahora. No, a todo... Yo me atrevo a decir que casi el 100% de las mujeres en alguna etapa de su vida y en algún momento hemos estado en una relación de codependencia. ¿Qué tan conscientes podemos ser? Porque habrá quien diga, no, así es el amor. Pero no lo digo por experiencia, pues, pero hay algunas que decimos, aquí no es, pero aquí voy a estar un rato. O sea, total, como dices tú, mientras no lo vean mis amigas, mientras mi mamá no se entere de esto, mientras mis hermanas no vean esto, tal vez por sentirte querida o no estar sola, dices, en el fondo sé que aquí no es, pero voy a esforzarme porque aquí sea. No lo digo por experiencia, pues, pero más o menos. Sí, sí, sí. Sí, sí, es muy común. O sea, sí, yo creo que, como dices, siempre vamos a conocer a alguien que está en una relación que, pues, no la ves que crezca o no la ves que le convenga, ¿no? Porque, bueno, uno no sabe qué le conviene a la otra persona, pero, bueno, las ves como que no están tan felices o no se ven tan plenas, ¿no? Pero sí, yo creo que,
porque al final pues todos tenemos como estas heridas del abandono, ¿no? O sea, esta necesidad de ser amadas, ¿no? Y a lo mejor sí llega un momento de desesperación que dices, bueno, ya donde sea, pues, ¿no? Pero bueno, sí es difícil, pues, ¿no? Es difícil salir de estas relaciones, pero sí como sí estar alertas y sobre todo eso, ¿no? Como ver que eso no es el amor, o sea, que el amor es otra cosa, que el amor es sentirte a gusto, sentirte en paz, sentir que la otra persona, o sea, que no tienes que estar al pendiente todo el tiempo de la otra persona ni hacerte cargo de esa persona, ¿no? Que O te sea, da confianza, ¿no? Que te da seguridad. Sabes que si sale con sus amigos no tienes problema. exacto. Que si tú te vas con tus amigas no hay problema, ¿no? Que si están juntos las cosas fluyen bonito. No solo cuando están juntos, porque a veces la química física nos engaña, ¿no? Entonces, pensamos que así de bonito va a ser y por separado no. Por separado tú ya no sientes esa seguridad, ya no te dan esa certeza, esa certidumbre. Sí. Pero también es súper complicado saber en qué momento debemos empezar a atendernos. Y cuando tú tomas a una paciente, ¿cómo empiezas a trabajar con ella? Es decir, ¿cómo empiezas a trabajar para desarrollar el amor propio, la conciencia de lo que está viviendo, la seguridad de sí misma? ¿Qué tan difícil es y cómo lo vas trabajando? Sí, digo, hay grados, pues, ¿no? Como te decía hace rato, pero sí es muy difícil salir de una relación así porque también, digo, como todo tiene sus ganancias, ¿no? O sea, inconscientes o como sea, pero bueno, como dicen, no hay víctimas en las relaciones, hay personas que se ofrecen a estar ahí, ¿no? Sí. Entonces, digo, por algo se hace, ¿no? Te digo, estas patologías que, bueno, pues se encuentran y bueno, hay algo que a veces, o sea, ahí es como el momento de que muchos pacientes se van porque dices, ¿cómo yo voy a querer que esta persona me maltrate o no? O cómo, o sea, y sí, o sea, digo, al final no es algo consciente ni es algún placer bonito, ¿no? Pero bueno, sí hay algo ahí de que de alguna manera estás como resolviendo de tu infancia, de tu vida, ¿no? Entonces, sí es difícil, ya que toman la decisión porque a veces regresas y regresas y regresas porque tú crees que a lo mejor ese vacío que tú sientes o esta angustia de quedarte sola se va a quitar si sigues con esta persona, ¿no? O sea, como que se vuelve, como te decía al inicio, ¿no? Como una droga, una adicción, o sea, realmente esa persona es la que te calma. Entonces, soportar ese vacío, soportar esa incertidumbre, ¿no? Como de ver por qué o cómo llegaste a esa relación, sí cuesta mucho trabajo, la verdad. O sea, sí es Y aparte, bueno, al final sí tiene mucho que ver con la familia, entonces tú llegas a terapia por una cosa y entonces te salen un montón de cosas que no, bueno, yo desde mi enfoque no es como, vamos a trabajar en esta conducta, o sea, no, es como realmente hacer un análisis, una investigación profunda de tu historia y de tu vida y de qué te llevó a ese lugar, ¿no? Entonces no es fácil, te digo, mucha gente se va ya que dice que, bueno, pues... O al final, y se vale, ¿no? O sea, yo quiero estar en esta relación, aunque me cueste mi tranquilidad, aunque me cueste y no me importa, y también se vale, ¿no? O sea, pero sí, como dices, a lo mejor acompañarlas a que vean que tienen otras virtudes, ¿no? Otras cualidades, o sea, que no es nada más la otra persona, porque otra característica es que los idealizamos, ¿no? O sea, así como que la pareja, el hombre es el que puede hacer todo, es el divertido, es el inteligente, entonces, todo está puesto en esa persona, ¿no? Entonces hay que ir como regresando esas partes que le pusiste a ti misma, ¿no? O sea, como ver que tú también eres divertida, tú también eres inteligente y como ir recuperándote, pues, ¿no? Pero sí es un proceso muy largo, o sea... Y creo que esta parte que dices de la aceptación no es fácil, porque cuando vivimos en constante sufrimiento, victimización, no, me salió mal esto y esto no funciona y aquello no funciona y tampoco me está saliendo bien esto. Como dices tú, algo estamos ganando. Y alguna vez alguien me decía, si estás viviendo esta situación, yo te pregunto, ¿qué estás sacando de ahí? Yo, como dices, de nada, por supuesto que nada. Entonces, ¿por qué estás ahí? Si estás ganando algo, aunque sea llamar la atención, por víctima o por sufrida, pero estás ganando algo. ¿Te has preguntado por qué vives en ese constante, como en ese constante torbellino? Y sí me lo dijeron alguna vez, ¿no? Obvio, yo no estaba en terapia personal, era una charla, pero sí era como de, ¿cómo le puedes decir tú a alguien que llega contigo porque sufre
Bueno, te pregunto, ¿por qué eliges una pareja y otra pareja y otra pareja que te golpea? Claro que yo no quiero. Tal vez entonces hay que escarbar en cosas muy profundas. Hay que escarbar en cosas muy profundas y es doloroso aceptar que tal vez sí. Incluso hasta nos castigamos por algo. O nos enseñaron que el maltrato era amor, no lo sé. Sí, eso es muy común, ¿no? Sí, porque incluso esto que decías, ¿no? O sea, ser la más buena, ¿no? Y, o sea, a lo mejor otra persona dice, ¿eso qué? O sea, no tiene valor eso, ¿no? Pero para esta persona sí, o sea, ser la más bondadosa, la que aguanta todo, es una satisfacción también, ¿no? Y en lo que hablábamos hace rato del control, también se vuelve algo como medio sadomasoquista ahí en la relación, ¿no? Porque aunque, o sea, ya querer estar controlando a otra persona también es como una agresión, ¿no? Entonces, sí, digo, es lo que te digo, como que se vuelve todo muy chueco, ¿no? Y sí, es como esta parte de tengo que sufrir porque así es y esto es lo que me da tranquilidad, aunque se oiga muy disparatado, pues, ¿no? Pero sí hay, digo, somos seres humanos, somos muy complejos y la mayoría de las veces en estas relaciones eso pasa, ¿no? O también, digo, no tiene nada que ver, pero me acordé cuando ya están en relaciones como a lo mejor un poquito más sanas, ¿no? Porque yo sí creo que hay como relaciones que te dan más tranquilidad, ajá. Se aburren, ¿no? O están así como que, ay, no hay... hablando a mí. Sí, estás así como que, ay, no, aquí no hay intensidad, ¿a qué hora va a pasar lo bueno, no? O incluso en lo sexual, ¿no? Es así como que, ay, pero no hay esta chispa, ¿no? O esta química que tenía con esta otra persona, o sea... Entonces todo está muy, muy revuelto, ¿no? Y es como estar buscando constantemente como la adrenalina de estar sintiéndote como en estado de excitación, ¿no? De incertidumbre de qué va a pasar, y eso es como pues muy difícil de quitar también, pues, ¿no? Soportar, estar bien. Son las emociones que conocemos, ¿no? O sea, a veces el dejar nuestra zona de confort, y es que dicen, es que esto no es una zona de confort. Para ti podría serlo, porque aunque estés sufriendo, es lo que conoces. Y te gusta la adrenalina que ese malestar te puede estar generando. O ya te hiciste adicta a ciertos, no sé, químicos que genera tu cuerpo cuando algo así sucede, ¿no? Sí, hay teorías que dicen que estas personas que hacen este tipo de relaciones, sí hay algo ahí como químico que sí tienen tendencia a, pues como a cosas adictivas, ¿no? O sea... drogas o personas, pues, ¿no? O otras conductas, pues, ¿no? Pero sí hay algo como químico que también afecta, pues, ¿no? Y te topas entonces, empiezas a trabajar en ti y te topas entonces con una persona que sabe quererte, que te da calma, que no te preocupa dónde anda. No porque no te interese, sino porque te sientes segura, que te da demasiado, que te atiende bonito y es como dices, ¿no? Ay, es que esto está aburrido, o sea... te tengo que decir todo, no, es como muy cotidiano y tiene que ver también con eso, con que no sabemos recibir amor, con que no sabemos dejarnos querer. Sí, yo creo que sí, o sea, porque lo que te comentaba hace rato, ¿no? Uno tiene que tener su vida, sus gustos y todo, pero tampoco llegar al otro extremo de yo hago todo sola y no dejar entrar a nadie, ¿no? O sea, sí es muy complicado, ¿no? Las relaciones, porque al final, digo, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber retos, pero no es lo mismo a lo mejor que estés con una persona que sabe pedir perdón, ¿no? Que reconoce que se equivocó, o sea, que no tienes que estar tú todo el tiempo ahí casi pidiendo perdón de todo lo que le molestó, aunque no haya sido... O que hice mal, ¿qué más necesitas, no? Pero bueno, sí hay como más disposición de este otro tipo de relaciones, ¿no? A hablar las cosas, sí, como a llevar la fiesta más en paz. Y no, pues sí, o sea, no sentirte tú a lo mejor que mereces eso, ¿no? Sí. Ahorita tocas un tema que me pareció interesante, que tiene que ver sí con la codependencia y tiene que ver también con el querernos o dejarnos querer o no. Y tú decías esta parte de que nos puede aburrir a alguien. También tendrá que ver con que no despierta esta parte química, ¿no? Porque sí existe la química. O sea, hay personas que pueden ser excelentes para ti en la cama y pésimas parejas. O sea, no puedes platicar 5 minutos con ellos. Bueno, pero ahí sí sería como, bueno,
pues me quedo con esta persona por lo sexual, ¿no? Pero es como diferenciar, ¿no? O sea, sí, porque eso pasa muchas veces, ¿no? En esto de que no, es que el sexo de reconciliación estuvo padrísimo, entonces como que estás buscando también todo el tiempo ese momento, ¿no? Pero digo, al final sí es como, pues realmente como sí ser introspectivo con uno mismo, decir, esta persona es solamente físico, es solamente, me da placer en esta parte, pero en esta otra parte me jode muchísimo, ¿no? O sea, entonces sí es renunciar, ¿no? Y creo que eso nos cuesta mucho trabajo también. La parte de la educación, lo decías también hace un momento, nos educaron a muchas personas o como en general la cultura nos educaron para tener una pareja, para ser, alguna vez una amiga me decía, a mí me educaron para ser la hija de y la esposa de, ¿no? Y eso es súper fuerte, porque ¿dónde quedaste? ¿No? ¿Dónde estás tú? ¿Quién eres tú? La hija de familia y la esposa de fulano. Y es como eso de siempre una pareja nos hace más grandes, ¿no? Esa creencia. O la otra, de muchas mamás que por ahí de los 80 se atrevieron a empezar a divorciarse, luego a los 90 y se hicieron unas mujeres súper independientes y criaron mujeres súper fuertes que ahora, como dices tú, no necesito que me ayuden a esto, yo puedo solita con aquello, yo levanto mi garrafón, yo me cierro la puerta y diría, esta cantante que se me fue el nombre, yo me compro mis flores, ¿no? O sea, sí pasa, estamos del otro extremo también, eso tampoco es sano. No, y justo pensaba, ¿no? Lo que decías hace rato de cómo son ahora las generaciones y bueno, también yo veo mucho en la consulta con adolescentes que están mucho en el poliamor y, o sea, es como mucho miedo también a estar con otra persona, ¿no? Porque, o sea, siempre que estás en una relación siempre hay un grado sano de dependencia, ¿no? Claro. Porque es necesario también, o sea, sentir que la otra persona va a estar ahí, que te va a cuidar, que te va a acompañar, ¿no? Es sano, o sea, también. Lo malo es cuando, bueno, te vas al otro extremo, pues, ¿no? Pero sí, muchas personas también ahora esto, o sea, no se quieren comprometer, o sea, es como mucho temor al otro, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un trabajo bien, bien grande que uno hay que hacer personalmente, como ver qué te conviene, qué quieres tú en tu vida, porque digo, también estos acuerdos del poliamor, de las relaciones abiertas, pues bueno, también se valen, ¿no? Siempre y cuando los tengan bien claros las dos personas. Pero sí, digo, al final siempre, yo sí creo que es un reto estar en una relación, ¿no? Porque sí te implica mucho de ti y de soportar que la otra persona es otra persona, y que tienes que respetar y que tienes que valorar que esté contigo, pero pues sí, siempre va a haber cosas que no te gusten, va a haber cosas que te conflictúen. Y bueno, sí es como estar constantemente en un trabajo personal de ver qué quiero y por qué a lo mejor me da tanto miedo que un hombre esté cerca de mí o estar sin un hombre, ¿no? O sea, al final todo vuelve a estarse cuestionando uno todo el tiempo. Que al final de cuentas la dependencia es por lo que me faltó y por lo que quiero tal vez llenar o suplir. Y el también ser tan yo puedo todo también es miedo al final, ¿no? No voy a vivir el abandono, no voy a vivir la incertidumbre de saber si me fue fiel o no me fue fiel, si me engañan o no me engañan. Yo vi que los hombres, como dices, todos son iguales y terminan así. Mejor no lo vivo. Al final es el otro extremo con el mismo miedo. Sí. Y ahora que hablas de esta parte de las otras formas de amar, ¿no? El poliamor o los amigos y demás. También hemos visto como, igual en el cine lo hemos visto en muchas películas, que estas relaciones de solo amigos y la zona de amigos con derechos y así, al final siempre alguien sale lastimado. O sea, ¿sí existe la madurez emocional para tener relaciones así? ¿O al final el ser humano siempre involucra más las emociones? Yo creo que siempre uno de los dos sale perdiendo, pues, ¿no? O sea, porque sí, por más que... O sea, aparte, ¿por qué empezaste la relación así, no? O sea, al final es esto, ¿no? Es no soportar estar sola, o sea, sí es así, como dices, a lo mejor esta parte sexual, ¿no? Pero sí, yo creo que al final casi no, bueno, no sé, pero sí lo que es más común es que no funcionen, ¿no? Porque al final uno sí involucra sentimientos y... No sé, yo creo que sí tendrían que estar muy, muy claros los dos en que es nada más este compromiso y ya, ¿no? Con mucha madurez emocional, ¿no?
Pero sí, a lo mejor yo creo que siempre hay alguien como que la lleva más de perder. Yo he visto que funcionan cuando ambos tienen compromisos formales. Eso sí me lo han contado. Y bueno, pues creo que también una parte importante de esto es, híjole, qué difícil es cuestionarte desde tu origen, porque creo que nunca lo piensas así. O sea, nunca piensas que donde te está yendo mal en la adultez podría ser algo que tengas que analizar tal vez desde que tenías 7 años. Cómo viviste ciertas cosas, ¿no? Y ahí es importante siempre escarbarle. Sí, bueno, sí, o sea, nunca está de más, ¿no? Sobre todo si ya hiciste conciencia de que no te sientes bien, de que quieres otra cosa para tu vida, sí es importante, porque también muchas veces pensé a lo mejor en como estos deseos que tienen los papás sobre nosotros, que se quedan ahí escondidos, ¿no? Pero a lo mejor sí es mucho esta parte, ¿no? Como de, bueno, no sé, las mamás, ¿no? De que mi hija tenga el príncipe azul, cosas así que, o sea, te atoran, ¿no? Y entonces ya tampoco ningún hombre es suficiente. Entonces sí hay como muchas cosas ahí enredadas que nunca está de más, como ir a terapia y ver qué está pasando con uno, pues, ¿no? Yo me quedo con esta parte que tú comentabas, ¿no? La dependencia emocional no va de la mano con la capacidad, con la preparación, con la independencia económica que podamos tener como mujeres. Puedes ser una mujer súper capaz, guapa, independiente, con un gran trabajo, el trabajo de tus sueños, incluso un sueldo que jamás imaginaste que podías tener y estar viviendo con una terrible carencia de emoción, de amor propio, y entonces te topas con una pareja que te hace daño o que no te ayuda, ¿no? Que estás trabajando algo ahí. Y dicen, mientras no lo entiendas, lo repetirás las veces que sea necesario. Y eso es muy triste. Nadie te puede ayudar ahí a brincar. No te pueden ayudar. Tú no me puedes ayudar a brincar. Porque sí es importante, ¿no? Sí, pues Repetirlo 4, 5, 7 veces con una pareja, con otra pareja, es doloroso también. sí. Por eso sí, digo, si ya tomaste la decisión de separarte, justo eso, ¿no? O sea, buscar, yo siempre digo como, pues una red de apoyo, ¿no? Si es terapia, mucho mejor, pero porque si no, te metes a otra relación y te pasa lo mismo, ¿no? O sea, estás buscando como al final lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, como cubrir ese vacío con lo mismo, pues te va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, sí es pues sí, esto que te decía, ¿no? Como estar cuestionándose uno qué está haciendo con su vida, ¿no? Es decir, para salir de la dependencia emocional es importante pararse en un espejo y decir, ¿qué estoy haciendo mal? No, ¿qué me están haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me está generando esta falta de amor propio? ¿Qué me está generando nunca sentirme suficiente? ¿Qué me está generando esta necesidad de hacer que la otra persona sienta que necesita de mí? ¿No? Sí. Y creo que eso es lo realmente doloroso. Sí, porque justo es muy paradójico, ¿no? O sea, te da miedo estar sola, pero a la vez te sientes bien sola en la relación, ¿no? O sea, te estás haciendo cargo de la otra persona o le estás encargando tú y puedes estar perfecta. O sea, tú sabes en el fondo que te puedes sostener tú, pero está este temor de, no, o sea, el que me sostiene es él, ¿no? Y sí, o sea, muchas veces como ponemos toda nuestra vida, toda nuestra pasión, todos nuestros intereses en esa persona, pues sí, es un temor muy grande, pero al final es darse cuenta que a lo mejor de todas maneras te sientes sola, ¿no? O sea, de todas maneras la estás pasando mal y pues volvemos a lo mismo del amor propio, ¿no? O sea, como ver que esas cosas que le pones a él tan maravillosas, pues tú las tienes también. Y yo le agregaría, Alba, que el amor propio es tan difícil trabajarlo, es tan difícil aprender a estar sola, que prefieres trabajar en otra persona. Sí, claro. En lugar de verme en el espejo y decir, a mí me falta esto y me estoy fallando en esto, yo le echo un chorro de ganas para que esto funcione. Espérame, antes de voltearme a ver, yo trabajo por los dos, ¿no? Sí. Es más fácil, porque resulta un poco más, no sé si decirlo tranquilizante o menos frustrante decir, falló la relación porque yo le eché un chingo de ganas, a decir, pues estoy fallándome.
Y trabajarle no es fácil. ¿A quién voy a culpar si yo solo estoy haciendo malas cosas? Es conmigo el asunto. Y eso es muy doloroso. Sí. Sí, es más fácil como querer cambiar al otro, pero es una ilusión, ¿no? Porque al final el otro va a cambiar si quiere, si le molesta y si le causa conflicto, ¿no? O sea, no va a cambiar porque tú se lo pediste, o sea, entonces es como una ilusión, ¿no? Y sí, pues al final todo vuelve a uno mismo, ¿no? Alba, ya para ir cerrando por nuestros tiempos, si estuviésemos en este momento con un grupo de amigas, un grupo de chicas que de repente pueden pensar que están en un proceso de una dependencia emocional, ¿qué les dirías? No sé, en un resumen. Estos son focos rojos y podemos empezar o deben empezar a trabajar por aquí. Bueno, yo diría que el principal es como estos síntomas de que tú crees que tu vida sin él no va a tener sentido, ¿no? O sea, ya desde que empiezas a tener esa idea, ya tienes que ver como estas banderitas rojas de ti mismo, ¿no? Otra es acompañarte siempre, o sea, porque a lo mejor en esta parte de que empiezas a cancelar tus planes, tu vida, tu familia, tus amigas, pero siempre queda una persona, ¿no? Siempre hay una persona que va a estar ahí y te va a apoyar y te va a seguir escuchando las veces que sea necesario, entonces agarrarte de ahí y bueno, otra parte súper importante también, considerar ir a terapia, ¿no? O sea, una terapia que te guste, con quien te sientas a gusto, con quien tú sientas que puedes hablar de estas cosas, porque al final tampoco está padre cargarle la mano a los amigos, a la familia, ¿no? O sea, para eso son los terapeutas. Y sobre todo sentir la ilusión de que puedes estar mejor, en una relación mejor, de que hay otras formas de relacionarte, que no es normal que tengas que elegir a lo mejor entre salir con tus amigas, salir con tu novio, o estar al pendiente todo el tiempo de qué va a hacer, si te va a dejar, si lo haces enojar, entonces se va a ir. O sea, todas esas cosas como que no son normales. Entonces, como tener bien claro que una relación sana es poder ser tú misma y poder hacer tus cosas y que la otra persona pueda hacer lo mismo, pues, ¿no? Yo creo que eso, y bueno, para cerrar yo les diría que algo súper importante es saber y estar súper conscientes, aunque a veces nos dé pena reconocerlo, que todas las mujeres en alguna etapa de nuestra vida hemos vivido algún tipo de dependencia emocional que a todas nos ha pasado y que, bueno, pues es parte del desarrollo personal también, ¿no? Sí. Alba, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Esto es Entornos. Yo soy Cristela Gutiérrez y ha sido un gusto compartir un episodio más con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en una semana. Esto fue Entornos Podcast. Síguenos en YouTube, Spotify, Instagram, Facebook y TikTok.